Sí, sí Todo bien, pasa, está todo bien. bien. Está bien. Ya está en el auditorio también la doctora Charca. Yarka. Ok, Sí, entonces, hola Rocío, buenos días. Eh, Buenos días, ¿Presentas doctor. a Kenji? ¿Qué sí, tal? doctor. Sí, doctor. Listo. Bueno, ya empezamos Arrancamos entonces. entonces. Bueno, buenos días a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy al curso de oculoplástica y trauma ocular, organizado por el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Bueno, el día de hoy tenemos el tema de anatomía de la órbita y párpado, un tema fundamental, y está a cargo del doctor Kenji Gastelo Salazar, que es médico residente de segundo año del Servicio de Oftalmología del mencionado hospital, ¿no? Bueno, el doctor ha realizado el pregrado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque y actualmente está realizando el posgrado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el Hospital Arzobispo Loaiza. Bueno, Kenji, sin más, por favor, podrías empezar. Gracias por tu participación. Ok, doctor. Buenos días, doctora Charca, doctor Barriga, todos los presentes, buen día. Doctor, si no se escucha mi audio, me avisa, por favor. Y si no pasan las diapos, también me avisa. Perfecto. Se te escucha muy bien. Las diapositivas se ven bien también. Empieza a ver. Ya. Bueno, hoy día el tema es anatomía de la órbita y el párpado. Listo. Ya. Entonces, para empezar, vamos a hablar de la primera parte, que es de la anatomía de la órbita. Bueno, recordando aquí la anatomía de la órbita ósea, vemos pues que los huesos de la órbita se van a formar a partir del mesénquima que rodea la vesícula óptica, como muy bien explicó ayer el doctor Lido, y que más o menos a la sexta semana aparece el primer hueso craneal, ¿no? Que es el hueso maxilar. Ahora, recordemos que esto se va a formar, los huesos craneales, hasta la semana 18 y que posteriormente a esta lo que se va a hacer es, se va a madurar y se va a osificar los huesos. Ahora, también recordemos que aquí a nivel más o menos del desarrollo embrionario, las vesículas ópticas se van a ubicar entre ellas en una separación de 170 a 180 grados, teniendo como el punto medio el prosencéfalo. Entonces vemos que estas vesículas ópticas van a estar separadas, pero con el paso del desarrollo embrionario, con el paso de la maduración, estas se van a tender a acercarse más. Se dice que más o menos al tercer mes va a estar separados ya desde 170 pasa a 105 grados de separación entre estas vesículas ópticas. Y al nacimiento, pues ya estos ejes orbitarios, ¿no? Porque ya se han formado las órbitas, estos ejes orbitarios están separados 45 grados al nacer. Ahora, recordemos también que la órbita ósea tiene un volumen menor a 30 centímetros cúbicos y que de estos el volumen, por ejemplo, del ojo es más o menos de 6.5 a 7 centímetros cúbicos. Por lo tanto, aquí podemos evidenciar pues, que no solamente la órbita ósea está conformada por el ojo, sino por muchas otras estructuras que también vamos a mencionar. Ahora, la cavidad de la órbita ósea tiene una forma de pera, como vemos acá en la imagen, cuyo tallo sería el nervio óptico, y también se dice que tiene una forma de una pirámide cuadrilátera, donde la base de la pirámide cuadrilátera estaría dada por el reborde orbitario. Recordemos también que las medidas de esta órbita ósea son 35 milímetros de altura, 45 milímetros de ancho y de profundidad va de 40 a 45 milímetros. Estoy hablando de una órbita ósea de un adulto. Esto tiende a variar cuando hablamos de si es hombre o mujer o hablamos de distintas razas. Ahora, entonces aquí este gráfico es para recordar que al nacimiento, pues, los ejes orbitarios van a estar separados tan solo 45 grados. Ahora, el reborde orbitario, recordemos que el reborde orbitario es tiene una forma de una espiral cuadrilateral
es un reborde grueso, es un reborde redondeado que va a proteger sobre todo frente a traumatismos faciales. Aquí, por ejemplo, vemos el reborde orbitario superior, en el cual va a estar formada por el hueso frontal y es el reborde más prominente debido a la fosa frontal que va a estar sobre ella, y este reborde orbitario en la parte media va a tener una escotadura, que es la escotadura orbitaria, que también puede formar un agujero supraorbitario. Ahora, en la parte medial del reborde orbitario está formado la parte medial superior por el hueso frontal y la parte medial lateral por el hueso maxilar. Recordemos aquí que en la parte del reborde orbitario medial tenemos una cresta anterior dada por el hueso maxilar y una cresta posterior dada por el hueso lagrimal, que posteriormente vamos a ver qué forman estas dos, ¿no? Y el reborde orbitario inferior se encuentra formado por el hueso maxilar y el hueso cigomático. Recordemos que debajo del reborde orbitario inferior se encuentra el agujero infraorbitario. Y el reborde lateral se encuentra formado por el hueso frontal en la parte lateral superior y el hueso cigomático en la parte lateral inferior. Y es importante señalar que aquí se da la unión o la sutura fronto-cigomática. ¿Por qué es importante? Se dice que esta sutura en traumatismos faciales de más o menos moderado impacto a alto impacto va a tender a separarse. No es una sutura débil, por así decirlo. Este reborde orbitario lateral es el reborde, digamos, más grueso que tiene la órbita. Y recordemos que por debajo de la sutura fronto-cigomática, más o menos a 11 milímetros por debajo, y más o menos a 4 a 5 milímetros al interior, ¿no? Hacia adentro, se encuentra el tubérculo orbitario lateral de Wigner. Bueno, acá no lo mencioné, pero como también está escrito, lo menciono. Como mencioné, la cresta lagrimal anterior y la posterior van a formar el saco lagrimal. Posteriormente lo vamos a ver con más detenimiento. Si hablamos ya de lo que respecta a las paredes de la órbita ósea, tenemos que recordar que hay 4 paredes. Una pared lateral, una pared medial, una pared superior y una pared inferior. La pared superior, pues, es el techo de la órbita. Este techo de la órbita, como vemos aquí en el gráfico, va a tener una forma triangular y va a estar formada principalmente por el ala. Principalmente está formada por la placa orbitaria del hueso frontal y adicional a este está formada por el ala menor del esfenoide. Y aquí es importante en el techo señalar que hay una fosa troclear que va a estar en la parte antero-medial del techo de la órbita, a 4 milímetros detrás del reborde orbitario superior, y aquí va a ser un sitio de inserción de la tróclea, donde va a estar, como vemos acá en el gráfico, el músculo oblicuo superior. También recordar que en el techo de la órbita está la fosita lagrimal, pero está en la parte antero-lateral, está la fosita lagrimal detrás de la parte cigomática del hueso frontal, como vemos acá en la imagen, para la glándula lagrimal, donde va a estar allí en esa posición. Si hablamos de la pared medial de la órbita, vemos que las paredes mediales, ambas paredes mediales van a estar o tienen forma paralela, van a ser paralelas, también van a ser paralelas al plano sagital, ¿no? Y la pared medial de la órbita está formada por el hueso maxilar, la apófisis frontal, el hueso maxilar, también está formada por el hueso lacrimal y la placa orbitaria del etmoides y el ala menor del esfenoides. Aquí, para recordar que en la parte de la pared medial va a estar formada aquí la cresta lagrimal anterior, dada principalmente por el hueso maxilar, y la cresta lagrimal posterior, que está dado por el hueso lacrimal. Es importante entonces mencionar que estas
dos crestas, tanto la cresta lagrimal anterior y la posterior, van a formar el espacio donde va a estar el saco lagrimal. Entonces, en la mayoría de las personas, esta sutura, esta unión entre el hueso maxilar y el hueso lagrimal va a estar dentro de este saco o dentro de donde va a estar el saco lagrimal. Entonces, se dice que en el 8% de las personas, más bien la fosa donde va a estar el saco lagrimal va a estar formada principalmente por el hueso maxilar. Y recordemos que el hueso maxilar es un hueso duro, ¿no? Por lo tanto, esto hay que tener en cuenta cuando va a haber la dacriocistorrinostomía, ¿no? Si es que, por ejemplo, toca a las personas, justamente tienen el 8%, donde está formada la mayor parte por el hueso maxilar, la dacriocistorrinostomía va a ser un poco más difícil de realizar. También recordar que aquí en la parte medial de la pared medial está formada por la placa del etmoides, la lámina papirácea del etmoides. Es una lámina papirácea porque tiene forma de papel, tiene 0.2 a 0.4 milímetros de espesor. Aquí va a atravesar nervios, ¿no? Y vasos etmoidales, y también va a estar aquí va a tener una delgadez tal que pues puede romperse. Y por ejemplo, se dice que en una celulitis orbitaria principalmente está dada por una sinusitis etmoidal porque pues tiende a pasar, digamos que la infección por esta pared medial, ¿no? Y recordar también que la pared medial, pues como ya mencioné, vemos en el gráfico de la derecha, está pues el saco lagrimal, y aquí también está el conducto nasolagrimal que va a unir el saco lagrimal o la fosa donde está el saco lagrimal con el cornete del meato inferior. Ahora, si hablamos de la pared lateral, recordemos que esta pared es una de las paredes más fuertes, es una de las paredes también más gruesas, y esta pared lateral, las paredes laterales de ambos ojos o de ambas órbitas óseas van a estar separadas entre ellas, perdón, 90 grados. Entonces, vemos aquí que las paredes laterales van a tener van a estar de forma, digamos, oblicua, de anterior oblicua a nivel hacia la parte medial, de anterior a posterior, y de lateral a medial. Entonces, estos tienen una separación de 90 grados. La pared lateral está formada, como vemos acá, por el ala mayor del esfenoides y el hueso malaro-cigomático. Ahora, recordemos que como la pared lateral tiene una disposición oblicua, ¿no? Esta va a empezar por 10 milímetros detrás de la pared medial. La pared lateral entonces empieza 10 milímetros por detrás de la pared medial. Por lo tanto, aquí hay una exposición del globo ocular que tenemos que tener en cuenta cuando hay un traumatismo a nivel lateral. También aquí en la parte de la pared medial, de la pared lateral, en la parte de la pared lateral de la órbita, se encuentra, pues, aquí, como vemos, el tubérculo de Wignall, ¿no? Que es un montículo que se encuentra a nivel del hueso cigomático, por debajo de la sutura frontocigomática, y, como ya mencioné, debajo 11 milímetros y hacia adentro 4 o 5 milímetros. ¿Y por qué es importante el tubérculo de Wignall? Porque va a servir de inserción, como vemos acá, al alerón del músculo recto lateral, al ligamento suspensorio del globo ocular, al ligamento palpebral lateral y a la aponerosis del músculo elevador del párpado, ¿no? Aquí vemos que el alerón del músculo recto lateral se inserta pues en el tubérculo de Wignall y también se inserta en una estructura llamada recto lateralis, que está a nivel del esfenoides. Y si hablamos del suelo, a nivel del suelo de la órbita, pues está formada por la placa orbitaria del cigomático, el maxilar y el hueso palatino, como vemos aquí en la imagen. Ahora, se dice que este suelo de la órbita es el que muestra el mayor grado de deformación con carga estática. Es por ello
que es el más frecuentemente lesionado, que es la fractura con mayor frecuencia frente a traumatismos de globo ocular cerrado, por ejemplo, o contusiones. Y esto pues genera algún tipo de atrapamiento en algún momento de los músculos extraoculares, ¿no? Ahora, recordemos que, no lo mencioné, pero las 4 paredes, o sea, las paredes de la órbita se van a unir a nivel del vértice de la órbita, ¿verdad? Pero de estas, el suelo de la órbita no llega hasta el vértice de la órbita, sino llega hasta la fosa pterigopalatina. Por lo tanto, se dice que el suelo de la órbita es la más corta de las paredes orbitarias. En el suelo de la órbita también tenemos que mencionar que se encuentra un surco infraorbitario, como vemos aquí en la imagen. Y este surco infraorbitario va a seguir a la parte anterior y también inferior, y va a formar un conducto infraorbitario y va a terminar en el foramen infraorbitario, el cual se dice, algunas literaturas dicen que está entre 10, otras en 24 milímetros por debajo del reborde orbitario inferior, y donde va a salir pues el nervio y las venas infraorbitarias. Y también mencionar que en el suelo de la órbita se encuentra la inserción del músculo oblicuo inferior. Todos los músculos extraoculares se insertan por detrás en el vértice de la órbita a nivel del anillo de zinc, pero el músculo oblicuo inferior va a tener su origen no en el anillo de zinc, sino a nivel del suelo de la órbita en lateral a la fosa para el saco lagrimal. Y el suelo de la órbita tiene una pendiente hacia abajo de 20 grados que va desde la parte posterior a la parte anterior. Si hablamos ahora ya de lo que es agujeros de la órbita, aquí vemos que el agujero supraorbitario, que está a nivel del hueso frontal, ¿no? Va, donde va a salir pues el nervio y los vasos supraorbitarios. También tenemos el agujero infraorbitario, que está a nivel del hueso maxilar, como ya mencioné, por debajo del reborde orbitario inferior, y donde va a salir el nervio y vaso infraorbitario. También tenemos al agujero cigomático temporal y el agujero cigomático facial. Ambos van a estar en el hueso cigomático. El primero va a estar más superior, cerca a la sutura frontocigomática, y el segundo, el cigomático facial, va a estar sobre todo en la parte lateral del hueso cigomático a nivel medial de este hueso. Y en ambos va a salir los nervios y vasos del mismo nombre. Recordemos también que hay un agujero aquí a nivel, vemos en este gráfico, o en este más ampliado, vemos el agujero óptico que posteriormente va a formar el canal óptico, que va a estar entre el ala menor del esfenoides, y donde va a llevar consigo el nervio óptico, la arteria oftálmica y las fibras simpáticas del plexo carotídeo. Ahora, también vemos que aquí está el agujero etmoidal posterior, el agujero etmoidal anterior, los cuales van a estar más o menos a nivel del techo de la órbita, con la pared medial de la órbita en la sutura frontoetmoidal, ¿no? Donde van a pasar también los nervios y vasos del mismo nombre. Vemos también aquí está el foramen rotundum, que es un agujero el cual va a estar inferior a la hendidura orbitaria superior, y donde va a pasar principalmente el nervio maxilar, el foramen rotundum. Ahora, si hablamos ya de lo que respecta a conductos de la órbita, vemos acá el conducto nasolagrimal. Vemos acá el conducto nasolagrimal, el cual se encuentra pues a nivel de la pared medial, y que ya mencioné va a unir donde está el saco, la fosa del saco lagrimal, con el meato en el cornete inferior. Va a tener más o menos 5 milímetros de diámetro y va a tener una longitud más o menos de 11 a algunos dicen hasta 15 milímetros de extensión. Y vemos el conducto de la órbita, el conducto infraorbitario, pues donde ya mencioné, va a pasar el nervio y vaso infraorbitario y va a estar a nivel del hueso maxilar.
Si hablamos de la hendidura orbitaria superior, como vemos aquí, la hendidura orbitaria superior es una hendidura que tiene una forma de coma, es una hendidura que tiene más o menos 22 milímetros de longitud, es una hendidura que va a estar entre la pared, en la pared superior y entre la pared superior y la pared lateral de la órbita. Ahora, entonces, esta hendidura orbitaria superior va a estar formado, como vemos, se va a encontrar entre el ala mayor y el ala menor del esfenoides, como vemos aquí, y donde va a haber varias estructuras de gran importancia, y esta hendidura orbitaria superior va a estar, en relación con el anillo de zinc, que es el anillo que forma los músculos rectos, y se va a dividir esta hendidura orbitaria superior en estructuras que pasan por encima del anillo de zinc, como vemos acá, el nervio lagrimal, el nervio frontal del quinto primera, y también el nervio troclear, el cuarto par craneal, y también la vena oftálmica superior. Dentro del anillo de zinc, que va a pasar la división superior y la división inferior, ¿no?, del tercer par craneal, también va a pasar el nervio nasociliar del quinto primera y el nervio abducen, sexto par craneal. Algunos autores también dicen que por acá puede pasar la vena oftálmica superior. Y estructuras que pasan por debajo del anillo de zinc, que es la vena oftálmica inferior. Y aquí vemos pues en mayor tamaño la hendidura orbitaria superior, que va a estar pues entre el ala mayor, que ya le dije, y el ala menor del esfenoides. Si hablamos ahora de la hendidura orbitaria inferior, la hendidura orbitaria inferior es una hendidura de mayor tamaño, se dice que tiene hasta 30 milímetros de longitud, va a estar inmediatamente inferior a la hendidura orbitaria superior, va a estar más lateralizado, va a estar entre el piso y la pared lateral de la órbita, y está formado principalmente por, como vemos en esta imagen, pues no salió, salió un poco cortada, pero va a estar formada entre el hueso maxilar con el hueso del ala mayor del esfenoides. Ahora, aquí en esta hendidura orbitaria inferior va a pasar, vemos las venas emisarias, el nervio cigomático y el nervio infraorbitario, rama del quinto segunda, también va a pasar la arteria infraorbitaria y las ramas ganglionarias del nervio maxilar. Y por último ya, de esta primera parte, hablando de la vascularización, de la órbita, vemos que está dado principalmente por la arteria carótida interna, principalmente por la rama de la arteria oftálmica con sus 11 colaterales que van a irrigar la órbita ósea y van a irrigar las estructuras dentro también de esta órbita, ¿no? Y también está dado por la arteria infraorbitaria, que es rama de la carótida externa, ¿no? Esto va a irrigar la mayor parte de estructuras que van a estar dentro de esta órbita. Es importante señalar que las arterias ciliares posteriores cortas, más o menos en número de 20, con 10 nervios ciliares posteriores cortos, van a ingresar a la parte de la órbita alrededor del nervio óptico. Y también recordar que las arterias ciliares posteriores largas también van a ingresar por este lado a nivel horizontal a ambos lados también del nervio óptico hacia la parte también anterior del globo ocular, ¿no? Y recordemos que tanto las arterias ciliares posteriores como las anteriores van a salir de la arteria oftálmica. Ahora, estos vasos van a unirse en la parte anterior, hablo de la arteria ciliar anterior y las arterias ciliares posteriores, van a unirse o van a anastomosarse a nivel de la esclerótica, porque van a ingresar en la esclerótica delante de los músculos rectos,
y van a fusionarse y van allí también llegar hasta el iris, donde van a formar el círculo arterial del iris. Y también las arterias ciliares anteriores pues van a irrigar en nivel de pares a los músculos rectos superior, medial e inferior, y un solo, no en pares, sino uno solo, va a irrigar al músculo recto lateral. Recordemos que las arterias ciliares posteriores cortas van a entrar pues a la parte posterior del globo ocular y van a formar los vasos coroideos que van a servir de irrigación pues de toda la retina externa, mientras que la arteria central de la retina va a entrar al globo ocular y va a irrigar pues sobre todo la parte interna de la retina. Ya, ahora, con respecto, eso es a grosso modo, pues, ¿no? La irrigación, es muchísimo más, pero es a grosso modo. Y el drenaje de la órbita, recordemos que la vena oftálmica superior y la vena oftálmica inferior son importantes para este drenaje de la órbita y van a ir hacia el seno cavernoso, y también aquí importante señalar las venas vorticosas, que van a ser más o menos en número de 4 a 7, y va a haber 1 a 2 venas vorticosas por cada cuadrante, ¿no?, del globo ocular, y estas venas vorticosas van a ayudar también al drenaje pues, de la sangre, llegando a la vena oftálmica superior y, dependiendo del caso, a la vena oftálmica inferior. Dice que las ampollas de las venas vorticosas, si nosotros unimos las ampollas de las venas vorticosas, van a ayudar, que se puede ver por oftalmoscopía indirecta, va a ayudar a la, digamos, a la separación entre la retina periférica de la retina posterior. Ahora, hablando de compartimientos, algunos autores señalan que hay varios compartimientos, entre ellos, por ejemplo, el compartimiento del globo ocular propiamente dicho. Recordemos que pues, la órbita tiene 30 centímetros cúbicos de volumen, mientras que el globo ocular solamente tiene 6.5 a 7 centímetros cúbicos. Por lo tanto, hay muchas más estructuras que ya mencioné. Y el compartimiento, por ejemplo, compartimiento ocular propiamente dicho, algunos autores señalan compartimiento del nervio y de la vaina, como vemos acá en el número 2, también compartimiento del cono, que está formado por los músculos rectos que forman el cono, el compartimiento intraconal, que es dentro de este cono, ¿no? Vamos a encontrar nervios, grasa, y en compartimiento extraconal, que es por fuera de este cono, por ejemplo, las glándulas lagrimales, el saco lagrimal, ¿no?, entre otros. Y recordar pues que el contenido pues de la cavidad orbitaria no solamente es el globo ocular, sino el nervio óptico, músculos oculares, las fascias, los nervios, los vasos sanguíneos, la grasa, las glándulas y los sacos lagrimales. Ya, ahora para pasar a la segunda parte de la exposición, pues es sobre la anatomía del párpado. Antes de hablar de eso, tenemos que recordar que es la hendidura palpebral. La hendidura palpebral es la porción expuesta entre el párpado superior y el párpado inferior. Más o menos, una hendidura palpebral de una persona adulta va a tener 27 a 30 milímetros de longitud en horizontal y de 8 a 11 milímetros de longitud en vertical. Y recordemos aquí que el párpado superior es el párpado más móvil, y este párpado se va a elevar gracias al músculo elevador del párpado, que más o menos eleva el párpado superior, como vemos ahí, 15 milímetros, y que se eleva mucho más, 2 milímetros más, si usamos el músculo frontal, ¿no?, que ayuda también a elevar el párpado. Recordemos también que el surco, aquí va a haber un surco palpebral, ¿no? El surco palpebral, que es donde se inserta la aponeurosis del músculo elevador del párpado con la dermis. Entonces, hablar del párpado es hablar de un mundo aparte y es una estructura pequeña, pero con múltiples
estructuras que van a formar parte de ella, y por eso algunos autores, para un mejor estudio, lo dividen el párpado superior en, por ejemplo, separar y hablar desde más externo a más interno, hablar, por ejemplo, de la piel, hablar del margen del párpado, hablar del tejido conectivo subcutáneo, del músculo orbicular de los párpados, del tabique orbitario o septum, del músculo elevador del párpado superior, del músculo de Müller, del tarso y de la conjuntiva palpebral. Así más o menos lo vamos a dividir para hablar de cada uno de ellos. Entonces, la piel del párpado, recordemos que es la más fina del cuerpo, contiene cabellos finos, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Como vemos aquí, puede tener variantes anatómicas, el párpado superior. Por ejemplo, en esta variante de la mano izquierda, aquí frecuentemente este tipo lo tenemos todos, donde el septum orbitario, como vemos en la imagen de la izquierda, el septum orbitario va a unirse a la aponeurosis del elevador del párpado por encima del tarso, y va a tener múltiples prolongaciones de la aponeurosis hacia la piel. Esto da esta característica de este tipo de párpado. Mientras que la variante asiática, por ejemplo, vemos que el septum orbitario se va a unir también al elevador de la aponeurosis, pero este se va a encontrar entre el tarso y el borde palpebral, ¿no? Más inferior. Y vemos que no tienen tantas prolongaciones de su aponeurosis hacia la piel, como el otro, ¿no? Eso es lo que da más o menos la variante anatómica del párpado de un asiático. Hablando ahora del margen del párpado, recordemos que en el margen del párpado hay varias estructuras importantes. Por ejemplo, se encuentran los puntos lagrimales superior e inferior, que van a ubicarse a nivel del margen del párpado, pero más medial. Y de estos dos, el más medial va a ser el párpado superior, que no se va a ver, y a nivel del párpado inferior, va a estar, digamos, tocando el globo ocular, y se puede ver siempre y cuando se haya vertido, ¿no? Y aquí vemos la línea gris, que es la parte más superficial del músculo orbicular de los párpados, que es el músculo de Riolano, y también está formada por una zona que es avascular de los párpados, ¿no? Esa es la línea gris o línea intermarginalis. Esta línea gris, por delante de la línea gris van a ubicarse las pestañas, los cilios, y por detrás de la línea gris van a ubicarse los conductos o los orificios de la glándula de meibomio o la glándula tarsal. Ahora, recordemos que también va a haber glándulas que van a estar en el margen del párpado, por ejemplo, las glándulas de Seyss, que son glándulas holocrinas de contenido oleoso, y que van a estar en estrecha relación con el folículo piloso. Y las glándulas de Moll, que son glándulas sudoríparas modificadas, y que también van a estar en el borde del párpado. Ahora, aquí, hablando de los cilios o de las pestañas que se encuentran por delante de la línea gris, más o menos las pestañas del párpado superior son más largas y en mayor número que las del párpado inferior. Va a haber una hilera de más o menos dos a tres hileras de pestañas. Ahora, esto hay que tener en cuenta para la correcta o más posiciones de estas pestañas, que también hay una clase al respecto de eso. Recordemos, pues, bueno, como ya mencioné, el canalículo superior, canalículo inferior. Canalículo superior es el más medial, y el canalículo inferior es el que se puede ver cuando se vierte, y también va a estar chocando, pues, con el globo ocular. Aquí algunos autores lo dividen en una lámina anterior, el margen del párpado, formada por el hueso, el músculo orbicular y la piel, y una lámina posterior formada por el tarso y la conjuntiva. Algunos hablan de una lámina intermedia que está formada por el septum del párpado. Ahora, si hablamos del tejido conectivo subcutáneo de los párpados, recordemos que aquí no hay grasa. En el tejido conectivo subcutáneo del párpado no hay grasa. Y va a ser una zona donde se van a acumular líquidos o se van a acumular sangre, dando, pues, la apariencia característica de este.
Si hablamos ahora ya del músculo orbicular, tenemos que mencionar pues que el músculo orbicular está dispuesto, como vemos aquí, en varias bandas concéntricas alrededor de la hendidura palpebral, ¿no? Y este músculo orbicular está dividido en una parte orbital y en una parte palpebral. La parte palpebral, a su vez, está dividido en una parte pretarsal, como su nombre lo indica, por el tarso, muy pegado, y la parte septal, más periférico. Entonces, recordemos pues que la parte del músculo orbicular orbital es un músculo voluntario y va a estar se va a insertar a nivel del borde de toda la cavidad orbitaria y sobre todo a nivel maxilar, se va a ayudar a nivel del ligamento palpebral medial y también a nivel del hueso frontal. Y este es netamente músculo voluntario, mientras que el músculo orbicular en su parte palpebral va a ser un músculo tanto voluntario como involuntario. Aquí vemos las divisiones, músculo orbicular, la parte tarsal, la parte preceptal y el músculo orbicular, su porción orbicular. ¿Y por qué hablé pues del ligamento cantal medial? Porque es una estructura muy importante, donde vemos acá a la derecha, el ligamento cantal medial es una estructura importante donde va a ayudar pues a que se mantenga firme estos músculos orbicular ocular, y este ligamento cantal medial va a tener, mencionan, una parte anterior que va a estar unida anterior a la línea de la cresta lagrimal anterior y en el hueso maxilar, y una parte posterior a nivel del músculo del hueso lagrimal, ¿no? Entonces, algunos también dicen que tiene otra parte que va a estar justo en esta parte del saco de la glándula lagrimal insertada. Por eso va a tener una estrecha relación con el saco de la glándula lagrimal. Y aquí vemos en la imagen cómo este ligamento cantal medial, que es incluso más resistente que el ligamento cantal lateral, va a servir de apoyo para el músculo orbicular pues, de los párpados, y donde la parte posterior del músculo orbicular de los párpados va a ir por detrás del brazo posterior del ligamento cantal, formando el músculo de Horner. Y vemos aquí también cómo aparece la parte más superficial del músculo orbicular, que es el músculo de Riolano, donde va a formar pues la línea gris también, como mencioné anteriormente. Aquí también para mencionar cómo sigue la estructura. Aquí también para mencionar cómo pues se va formando la estructura ya del músculo orbicular ocular, y aquí pues con todas las inserciones, ayudándose pues del ligamento cantal medial, de una porción preseptal inferior, una porción pretarsal inferior, una porción pretarsal superior, una porción preseptal superior. Y este gráfico muestra la estrecha relación que tienen pues estos músculos con el saco lagrimal y también los conductos, ¿no? Que van a drenar las lágrimas. Y así pues va terminando la estructura del músculo orbicular. Y aquí, para ver la parte posterior de este músculo orbicular, por detrás del ligamento cantal, del brazo posterior de este ligamento, forma el músculo de Horner. Y este músculo de Horner pues ayuda sobre todo al drenaje de la lágrima. Si hablamos ahora de lo que es el septum de la órbita, vemos que este septum de la órbita es una membrana fina y fibrosa de múltiples capas que rodea la órbita. Esta se va a adherir sobre todo al arco marginal de todo el reborde orbitario, y
va a tener una estrecha relación y se va a unir a la aponeurosis del músculo elevador del párpado y va a ir también por su parte medial por delante de la tróclea y va a insertarse pues tanto en el hueso frontal como el hueso maxilar de la parte medial y va a separar, este septum orbitario va a separar la parte anterior preseptal de la parte posterior postseptal. Algunos autores dicen que este septum orbitario también es una prolongación del periósteo, tanto del hueso frontal superior como del hueso maxilar inferior. Es una prolongación del periósteo y se va a unir a la aponeurosis de los párpados y va a formar, pues, como ven acá, una estructura que va a delimitar la parte presectal y postsectal, y esto ayuda, pues, como vemos aquí, a, por ejemplo, delimitar la infección, delimitar el paso de bacterias, y como vemos aquí, una celulitis periorbital, una celulitis presectal que no ha atravesado el septum orbitario, y una celulitis postsectal, una celulitis orbital que ha atravesado el septum orbitario. Por detrás de este septum orbitario pues se encuentra la grasa que posteriormente vamos a ver en un dibujo, o una imagen. Hablando ya del músculo elevador del párpado superior, el músculo elevador del párpado superior, este músculo elevador pues se va a originar en la parte posterior del techo de la órbita, en el ala menor del hueso esfenoides, y va a ir hacia el anterior y llega hasta el párpado superior, donde al ir hacia adelante va a estar en estrecha relación con el músculo recto superior, ¿no? Y aquí es importante resaltar el ligamento de Wignall. El ligamento de Wignall es una condensación de la aponeurosis, tanto del músculo elevador del párpado como el músculo recto superior, en el cual el ligamento de Wignall o ligamento transverso superior de la órbita va a servir para formar el esqueleto, el armazón de todas las estructuras, como por ejemplo también el músculo orbicular y el músculo, pues, el elevador del párpado. Y ligamento de Wignall a nivel de la parte medial va a estar insertado a nivel donde también está la fosa troclear, y a nivel lateral el ligamento de Wignall va a estar, se va a insertar, menciona cerca al saco para la glándula lagrimal o fosa para la glándula lacrimal. Y recordemos que por debajo, más o menos a 10 milímetros de fosa de saco lagrimal en el hueso, en la parte lateral, va a estar el tubérculo de Wignall. Entonces, miren, el ligamento de Wignall no se va a insertar en el tubérculo de Wignall, se va a insertar por encima de este tubérculo de Wignall, cerca a la fosa para la glándula lagrimal. Y ligamento de Wignall, pues, como mencioné, que está formado por una condensación de la aponeurosis de estos músculos recto superior y el músculo elevador del párpado. Esta aponeurosis va a estar en constante o en estrecha relación con el tarso. El músculo de Müller es un músculo que se origina, como vemos aquí en el gráfico, en la superficie inferior del músculo elevador del párpado. El músculo de Müller es un músculo que va a hacer sinergia con el músculo elevador del párpado. Es un músculo que está inervado principalmente por el sistema simpático y va también a ayudar a la elevación del párpado en menor proporción en comparación al elevador del párpado superior. Y este músculo de Müller, como vemos aquí, va a estar unido del tarso hasta el ligamento superior de Wignall, y este músculo de Müller tiene un similar a nivel inferior, que es el músculo tarsal simpático inferior, que va a ir del ligamento de Lutgut, que vamos a hablar posteriormente, hasta el tarso inferior, del tarso inferior, claro. Y ya hablamos del tarso ya, vamos a hacerlo más rápido, que no alcanza el tiempo. Hablando ya del tarso, estas son placas tarsales, están formadas por tejido conectivo denso, no por cartílago, y este tarso está aquí en esta imagen, por ejemplo, tiene 29 milímetros de longitud, tiene 1 milímetro de grosor, ambos tarsos, mientras que el tarso inferior tiene 4 milímetros a nivel vertical, el tarso superior tiene 11 milímetros a nivel vertical. El tarso superior, por eso, es el más grande y por eso es más fácil evertir
el párpado superior. Es casi imposible invertir el párpado inferior, gracias a que tiene pues este esqueleto, que es el tarso superior. Y aquí hablamos del ligamento de Lockwood, o ligamento suspensorio del globo ocular, el cual se forma por un engrosamiento de la cápsula de Tenon, que va también a rodear al músculo oblicuo inferior y al músculo recto inferior, el cual va a estar unido al tarso inferior, dando pues, o evitando pues que las estructuras se caigan, dando el esqueleto junto al ligamento de Wittnall, ligamento transverso. Y aquí vemos pues cómo se van a unir tanto el músculo de Müller como el músculo simpático tarsal inferior, y va a formar pues las aponeurosis, van a unirse al tarso, ¿no? Formando pues el esqueleto de este. Y vemos pues que acá se ha cortado el septum orbitario. Detrás del septum orbitario, como mencioné antes, va a estar la grasa y va a estar la glándula lagrimal. Por eso va a ser una buena separación el septum orbitario, ¿no? Y bueno, aquí para ver cómo se forma, ¿no?, el tarso en relación a las otras estructuras. Y recordar también que aquí las glándulas tarsales o las glándulas de Meibomian van a estar en sentido vertical y van a llegar hasta el borde del párpado, donde van a drenar su contenido, y estas glándulas tarsales pueden ser evaluadas mediante una meibografía infrarroja. La conjuntiva palpebral, que es la última porción de todo el párpado, pues es una estructura que va desde la unión mucocutánea hasta el fornix, ¿no?, la conjuntiva del fornix, y es una estructura conjuntiva transparente, vascularizada, de epitelio policertificado plano no queratinizado, y se sigue, pues como dije, con el fornix, la conjuntiva del fornix y la conjuntiva vulvar, el cual termina pues a nivel del limbo esclerocorneal. Ya para hablar de la vascularización de los párpados, recordamos que la vascularización está dada por la parte facial, ¿no?, por el vaso, la arteria facial, que viene de la arteria carótida externa, que al final esta arteria facial va a dar la arteria angular importante, ¿no?, que tiene que tenerse en cuenta como punto de reparo porque puede lesionarse durante la dacliocistorrinostomía. Y pues también está dado por la arteria orbitaria, que se llama interna. Y importante señalar que aquí hay unas arcadas, tanto a nivel del párpado superior e inferior, la arcada marginal superior y la arcada marginal inferior, que van a vascularizar el párpado. Estas provienen pues también de la arteria orbitaria a nivel de la arteria palpebral medial y la arteria palpebral lateral. Y ya para el drenaje de los vasos del párpado, está formado por un sistema superficial o pretarsal que drena hacia las venas yugular interna y externa, y un sistema profundo posttarsal que fluye hacia el seno cavernoso. Los ganglios linfáticos, rápidamente, los ganglios linfáticos se dividen, ¿no? Y se dice que en los párpados y en la conjuntiva hay vasos linfáticos, pero en la órbita no hay ni vasos linfáticos ni ganglios linfáticos. Entonces estos linfáticos se dividen en dos, unos linfáticos que van a ir a la parte submandibular, que es generalmente la parte medial del párpado superior y el párpado inferior, y los linfáticos que van a ir a la parte preauricular de la parte temporal del párpado, como vemos aquí. Y por último, para terminar, las estructuras accesorias del párpado, pues tenemos la carúncula lagrimal, que es un fragmento de piel modificado. Como es un fragmento de piel modificado, va a tener folículos pilosos, ¿no?, y va a tener glándulas sebáceas. Y aquí recordar que está la parte del canto interno por encima del pliegue semilunar, y el pliegue semilunar, que es una conjuntiva muy vascularizada que va a estar debajo pues de la carúncula lagrimal, que tiene el borde libre palpebral, el cual se va a parecer a la conjuntiva palpebral pues histológicamente me refiero a la conjuntiva vulvar, y aquí hay células caliciformes. Y también el pliegue semilunar tiene un vestigio de músculo liso, y este pliegue semilunar se dice que está formando la membrana nictitante o el tercer párpado en otras especies, ¿no? Bueno, eso sería todo. Disculpe la demora, es un poco amplio. No sé si tienen alguna pregunta o comentario, doctor.
Excelente presentación, Kenji. Bueno, es un tema muy importante que pues, nos va a servir de base para los próximos temas. Todos estos reparos anatómicos son importantes en la cirugía. Mira, hay un par de preguntas. Antes de pasar a los comentarios, te las voy a leer. Bueno, es una pregunta de concepto. Quieren que amplíes un poquito más esta parte. ¿Por dónde discurren las arterias ciliares posteriores largas? Dice que Revisado. van... Ajá. Bueno, ese tema lo van a ampliar a mucho mayor detalle en otro momento, pero las arterias ciliares largas posteriores van a nivel de la esclerótica, van a inervar, se dice la uvea, la esclera, incluso van a llegar a la parte anterior del, del ojo, ¿no? Incluso va a llegar y va a formar también el círculo arterial mayor. Eh, Después dicen las arterias, ¿no? Las arterias ciliares anteriores son una continuación de las musculares. Sí, las arterias ciliares anteriores son continuación de las arterias musculares. Las arterias musculares son las que en sí van a irrigar pues, los músculos rectos, ¿no? Las arterias musculares en pares, ¿no? Músculo recto superior, inferior y medial, en pares. Y uno solo a nivel del músculo recto lateral. Pues es importante también cuando hacen las operaciones en el estrabismo, ¿no? Cuando cortan estos músculos. Perfecto, Kenji. Bueno, veo que ya no hay más preguntas. Si el doctor Barriga podría hacer algún comentario sobre el tema tratado. Sí, Ken, ya has hecho un resumen bastante bueno, apretado sin duda porque el tema da para mucha información, pero es un tema pues necesario de conocer para quien va a tener que lidiar con problemas tanto en la órbita como en en los párpados. Yo quería comentar que una de las cosas o una de las características en el ser humano que lo caracterizan como tal, como ser humano y que nos distingue de otras especies es la órbita, justamente, ¿no? Varias veces les he comentado en clases anteriores que si ustedes revisan cómo son las órbitas de otras especies animales, ¿no? Nos vamos a encontrar que la diferencia es muy grande, ¿no? Son pocas especies y generalmente estoy hablando ya de homínidos, los que recién tienen las órbitas en proyección frontal, casi todos los animales las tienen en proyección lateral. Esta diferenciación que ocurrió con el cráneo de las especies superiores obligó también a una serie de integraciones neurológicas que fueron necesarias para que el ojo o los ojos funcionaran como funcionan ahora. Ustedes deben haber visto imágenes o videos de otras especies animales que tienen los ojos separados, las órbitas separadas, y cómo estos ojos se mueven independientemente entre sí, ¿no? No tienen el movimiento conjugado que tienen los ojos de los homínidos y, bueno, qué decir del ser humano. Esto, como les digo, no solamente ocurrió en las órbitas, sino que se tuvo que proyectar también hacia cambios en el encéfalo que establecieron pues una serie de comunicaciones que finalmente dieron lugar a lo que ahora conocemos como estereopsis, como movimiento conjugado de los ojos, movimientos acádicos de los ojos, en fin, hay una serie de características de los movimientos oculares y de las funciones de nuestro sistema óptico que ocurren gracias a esta disposición de nuestras órbitas. Eso es bueno saberlo porque, como les digo, como cultura general, marca una diferencia entre especies superiores y especies inferiores. Y bueno, en segundo lugar, ya lo dijo Roberto, perdón, Oscar, hay una necesidad de conocer esto cuando hagamos ya la práctica, la aplicación clínica y las cirugías en estas zonas, ¿no? Yo quería preguntar porque no me había dado cuenta si lo dice, si está en el programa, pero
Una de las cosas que también tenemos que integrar bastante es el conocimiento anatómico que ha hablado Kenji de la órbita con el examen radiológico de la órbita, y eso no me acuerdo haberlo visto como tema en el programa, pero les voy diciendo, es muy probable que cuando alguno de los profesores que hable de las órbitas y de la patología orbitaria va a referirse con toda seguridad a estudios radiológicos de la órbita para poder llegar a diagnósticos. Entonces, una integración que tenemos que hacer es esa, ¿no? Todo lo que ha dicho Kenji ahora de la parte anatómica de las órbitas, debemos correlacionarla con la parte radiológica que va a venir después, que es lo que en realidad al final nos permite estudiar la órbita antes de planificar, por ejemplo, una cirugía, ¿no? Entonces, esa parte, si no está en el programa, tendrían que irla revisando también porque es necesario conocerla bien. Y bueno, sobre los párpados, la experiencia que yo tengo de los párpados es lo que me enseñó algún profesor alguna vez, la nobleza de los párpados para responder a tratamientos quirúrgicos, y Rocío seguramente no me debe dejar, me va a corroborar lo que digo, es la estructura que tienen la estructura que tienen los párpados y la irrigación que tienen los párpados, ¿no? Nuestros párpados no responderían a las cirugías que solemos hacer en ellas si no fuera por la irrigación que tienen y su gran capacidad de recuperación, de cicatrización. Y lo otro, pues, que está en relación también con la órbita, y es el famoso septum orbitario, que representa una verdadera barrera, ¿no? Para todo lo que es problemas extraorbitarios y problemas intraorbitarios, ¿no? Cuando uno quiere determinar si un problema es intraorbitario o extraorbitario, lo que tiene que mirar es el septum. Y mirando el septum, localizando el septum, uno se puede dar cuenta si ya está frente a un problema intraorbitario o extraorbitario. Ese septum, por lo tanto, hay que conocerlo bastante bien anatómicamente y en la cirugía, sobre todo, porque representa una barrera importantísima para distinguir espacios y patologías que pueden ocurrir en la órbita y en los párpados. Rocío, ¿tú qué piensas de eso, no? Sí. Sí, los párpados son uno de los órganos más irrigados de todo el organismo, y esa nobleza a la que menciona es cierto. Lo podemos ver, la cicatrización es muy rápida, mucho más rápida que en cualquier otra estructura de la piel. Por ejemplo, si la piel en 7 a 14 días podemos retirar una sutura porque ya cicatriza y se pega adecuadamente, en los párpados al quinto día ya lo podemos retirar los puntos. Algunos doctores les gusta retirar los 4 días. Y bueno, hasta la semana es lo ideal, ¿no? Para que quede una cicatriz muy bonita. Lo otro es por ese proceso de irrigación abundante, la cicatriz también es muy buena. No se reporta casos de queloides, por ejemplo, en esa zona. No hay, no habrá sido en el mundo uno. Cicatriz hipertrófica es diferente a queloides. Queloides, el paciente podrá tener el antecedente, todo lo demás de queloides en cualquier parte del organismo. Hay zonas más frecuentes, pero en los párpados no. En los párpados no. Ese proceso de cicatrización es muy bueno. Está ampliamente irrigado, hay muchas estructuras diferentes que oculoplástica es una subespecialidad en la que tiene que interrelacionar con otras especialidades, por lo mismo que está afectado con etiología de estructuras vecinas. Trabajamos con otorrino, trabajamos con cabeza y cuello, con neurocirugía, maxilofacial, y tenemos que interrelacionarnos siempre. Y es la parte de las lesiones palpebrales, de la órbita, la cavidad orbitaria, donde ellos precisamente no lo manejan, no lo dominan, no lo conocen a perfección tanto como nosotros. Nosotros sí, porque solamente hablando del párpado superior, inferior, hay diferencias, y dependiendo del nivel
en donde vamos a abordar o donde la lesión, el trauma se haya producido, los componentes son distintos. No es igual que suturar por planos una lesión a nivel del reborde orbitario o a nivel tarsal o supratarsal. Supratarsal ya nos encontramos con grasa, más arriba está el septum y hay que reconocerlo en el intraoperatorio. Reconocer esas estructuras, muchos ya de nosotros en el hospital hemos tenido la oportunidad de ver esas estructuras directamente, que a veces uno lo ve y no, cuál es el elevador del párpado, cuál es el orbicular, el septum de repente no lo puedo ver, hay que sentirlo, la estructura, cada estructura del septum es más blanquecino, más endurecido, y también si está afectando o no el canalículo, lagrimal. También es diferente esa reconstrucción, ya lo vamos a ver también. Tenemos una exposición de tomografías con el doctor Morales que va a abordar, ahí seguramente va a correlacionar la anatomía, lo que se encuentra con los hallazgos tomográficos, para relacionarlo con la Perfecto, qué clínica. bueno. Ujú. Ahora también para ver la parte, felicitaciones al doctor Gastelo, ha hecho muy buena exposición, un buen resumen, es un tema amplio realmente. Lo que necesitamos saber está bien, es lo necesario lo que ha expuesto. Y para irnos a la parte aplicativa, ya hemos también tenido cirugía de acrocistostomía. El doctor Oscar nos puede decir cuál es la dureza por ejemplo, del maxilar cuando tenemos que hacer la acrocistostomía. No es sencillo, el sonido de romper el hueso es único, hay que sentirlo y se oye, y ahí podemos ver toda la dureza que tiene esa estructura, la protección de la cavidad orbitaria. Y también cuando tenemos que reconstruir las fracturas orbitarias. Entonces, conocer esa anatomía de cada pared, cada estructura en la órbita nos va a poder determinar también la urgencia de reparar, porque no es igual órbita anterior, órbita posterior, intraconal, extraconal, porque hay diversas estructuras que van a afectar y también van a afectar la visión. Si es un tumor o cualquier lesión en el vértice de la órbita, eso es mucho más urgente reparar que cuando ocupa toda la órbita medial, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no hay mucho espacio y va a haber una compresión del nervio orbitario y eso lo va a llevar a ceguera en poco tiempo. Entonces, ver bien la tomografía, correlacionar siempre con la agudeza visual. La agudeza visual es la función, lo primero que el oftalmólogo debe ver antes de evaluar lo demás para realizar una evaluación completa. Comenzamos con la agudeza visual, siempre la función primero. Y bien, muy bien, de acuerdo a eso vamos a ver en cada pared qué estructura se va a dañar, o por ejemplo en una parálisis facial, por qué se daña cada estructura, porque ahora ya sabemos o ya hemos visto cómo las diversas estructuras y nervios de afuera llegan hacia la órbita, hacia el globo ocular también. Ahora, conocer también hasta el volumen del globo ocular, cuánto es la proporción que ocupa el globo ocular en proporción a toda la cavidad orbitaria. Cuando hacemos enucleación tenemos que poner un implante, hay que saber qué tamaño del implante va a reemplazar a nuestro ojo. El ojo, porque el ojo del niño no va a ser igual que de un adulto. Y tampoco, algunos tienen ojos grandes, los miopes altos, el implante va a ser mucho mayor. Entonces tenemos que reemplazar para tener una armonía entre ambas órbitas, porque tenemos dos ojos, ¿no? Entonces la idea es eso, reconstruir primero la función, luego la anatomía y por último la estética. Entonces ahí vamos a dirigirnos, ya tenemos muchos temas, comenzamos con la anatomía siempre y vamos a ir desarrollando cada tema, tenemos buenos temas para desarrollar, buenos invitados. El doctor Velasco, por ejemplo, nos va a hablar de párpados, tosis, nos va a hablar de fracturas orbitarias, trauma orbitario, y bueno, ahí vamos a tener mucho más para ampliar los temas. ¿Alguna pregunta que tenga de repente alguien, algún residente o algún participante de la reunión? Muchas gracias, doctora. Rocío. Siga, doctora, por Sí, favor. sí. No, buenos días. Hay preguntas. Si quieres las preguntas y después ya una pequeña acotación, porque hay dos preguntas, me parece, en el chat.
Sí, doctora, voy a dar lectura. Bueno, la doctora Vera pregunta de qué porción del músculo orbicular proviene el músculo de Riolano. Ya, mira, eso es importante porque justamente hablaba de la línea gris, ¿no? La línea gris está formada por la parte más externa del músculo orbicular, en la porción tarsal, que es el músculo de Riolano. Entonces, por eso es importante el músculo de Riolano. Te preguntan también sobre el músculo de Horner. ¿Cómo surge el músculo de Horner? Ya, como mencioné también en la exposición, no sé si se recordarán el gráfico cuando el ligamento cantal medial pues se une tanto la parte anterior y posterior a nivel de la fosa del saco lagrimal, ¿no? En el brazo posterior del ligamento cantal, ¿no? Este se va a una parte posterior del músculo orbicular de los párpados y a la parte posterior del músculo orbicular de los párpados que va por detrás del ligamento cantal, el brazo posterior, y se forma el músculo de Horner. Y este músculo de Horner, por su relación con el saco de la glándula lagrimal, pues es importante porque va a ayudar al drenaje de esta, ¿no? De las glándulas lagrimales, del saco de las glándulas lagrimales. Perfecto, Esa es Kenji. la importancia. Bueno, doctora Blanca, me parece que Sí, quería sí, buenos intervenir. días, sí, para Buenos días, doctora. felicitarlo al doctorcito Kenji Gastelo, excelente su presentación, y es muy importante que todos tengamos en consideración estos reparos que él ha mencionado muy bien, porque en cada una de las patologías que tengamos, que en oculoplástica, que la doctorita Rocío ya lo va a ir explicándoles, y también en la parte ya de la experiencia, en la parte práctica, recordar siempre, o cuando estén ya ustedes terminando la residencia, o cuando hayan terminado la residencia y ustedes estén operando, porque muchas veces no es que el mejor cirujano sea el cirujano más rápido, sino realmente el cirujano que se tome su tiempo adecuado para recordar las estructuras y lo que está haciendo, hasta en lo más simple, ¿no? Hasta, por ejemplo, en un quiste sebáceo que ustedes quieran extirpar de una conjuntiva tarsal y que de repente por ahí ustedes quieren ser exhaustivos y a veces lo parchan y al día siguiente se dan con la sorpresa que el ojito está hacia arriba. Entonces ahí recordar qué nos dijo el doctor Kenji, qué estructura era qué ligamento estaba por ahí, qué sostenía, qué músculo, qué ocurrió, por qué el ojo está hacia arriba, por qué está en hipertrofia, algo por decir así. O como bien mencionó en una de las preguntas, ¿no? Sobre las arterias ciliares anteriores, cómo reconocer nosotros signos de una isquemia anterior por haber tocado durante una cirugía de extraímos de repente muchos músculos, hemos tocado varias arterias ciliares. Y otra cosa importante, también lo que dijo el doctor Wilito, ¿no? Recordar que las órbitas varían entre persona y persona, no necesariamente por anomalías congénitas. Y de repente, como muy bien dice la doctorita Rocío, va a haber estudios de imágenes radiológicos y sería bueno también de repente por ahí, si es que no está incluido, incluir también la parte de ecografía, ¿no? La ecografía orbitaria, ocular, de repente para ver el índice muscular, cuando se vea, por ejemplo, oftalmopatía de Graves, cómo actuar, ¿no? Y todas esas cosas importantes para complementar, ¿no? Y nuevamente, muchísimas gracias al doctor Gastelo, realmente muy buena, excelente su presentación, y a recordar más bien todas estas cosas importantes al momento ya de trasladarlo en el momento de hacer, por ejemplo, la cirugía, ¿no? Y nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por los comentarios, doctora Blanca. Igualmente en Nada, el doctora chat. Chiquita, gracias. Igualmente, en el chat hay muchas felicitaciones de parte de los asistentes a la exposición. Doctor Barriga, tal vez unas palabras de cierre para anunciar el tema de mañana. Sí, nada, justamente te iba a pedir, yo ya felicité a Kenji, me ha gustado bastante su síntesis. Esto hay que guardarlo porque va a servir para referencias más adelante. Y nada, ¿qué tenemos para mañana? Sí, doctor. Para el día de mañana, miércoles, a las 7 de la mañana, tenemos el tema de anatomía de la vía lagrimal, chalacio y orzuelo, a cargo de la doctora Gisela López, residente de segundo año del servicio. Perfecto, entonces mañana a las 7. Perfecto, doctor. Gracias Muchísimas a gracias. Gracias a todos todos, los gracias asistentes. Rocío, gracias Riquita. Gracias a todos. Gracias, Kenji. Gracias a todos. Hasta Gracias, mañana. Kenji. Excelente Excelente presentación. ponencia, Gracias. gracias. Muchísimas gracias.